Mientras veía la televisión, mi esposo irrumpió enfurecido y, después de que mi suegra susurrara algo, su rostro se oscureció de rabia. Gritó, ¿por qué estás perdiendo el tiempo?, y rompió la televisión sobre mi cabeza. Sangrando y suplicando ayuda, fui arrastrada por el cabello y echada afuera. Temblando, llamé a mi hermano, pero cuando llegó, lo que siguió fue más aterrador de lo que podría haber imaginado. Mi nombre es Harper Collins y lo que estoy a punto de compartir es una historia que nunca pensé que viviría para contar. Es una historia de amor, traición y, en última instancia, de encontrar mi fuerza en medio de un dolor inimaginable. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que estaría sentada aquí relatando esto, no lo habría creído, pero la vida tiene una manera de sorprendernos, ¿no es así? Todo comenzó cuando conocí a Jonathan Carter. Tenía 26 años, vivía en Seattle y trabajaba como diseñadora gráfica para una pequeña empresa. Mi vida era simple y estable hasta que Jonathan entró en mi mundo. Un banquero de 30 años con un encanto que podía iluminar una habitación. Era cortés, elocuente y me hacía sentir la persona más importante en su vida. Nuestro romance fue un torbellino, cenas en restaurantes elegantes, paseos por el malecón y horas hablando sobre nuestros sueños. Parecía perfecto y, cuando propuso matrimonio 6 meses después, dije que sí sin dudarlo. Mis amigos nos llamaban la pareja perfecta y yo lo creía, pero como he aprendido, la perfección a menudo es una ilusión. Después de nuestra boda, nos mudamos a una hermosa casa en uno de los vecindarios más tranquilos de Seattle. Al principio, se sintió como un sueño hecho realidad. Me dediqué a hacer de nuestra casa un hogar, cocinando las comidas favoritas de Jonathan y asegurándome de que todo estuviera en orden. Él trabajaba largas horas en el banco y, aunque lo extrañaba durante el día, me convencí de que todo era parte de construir nuestro futuro juntos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer grietas. La madre de Jonathan se mudó con nosotros unos meses después de la boda. Ella afirmó que necesitaba ayudar, pero rápidamente quedó claro que estaba allí para controlar. Patricia tenía finales de los 50, era una maestra jubilada que se comportaba con un aire de autoridad. Tenía opiniones firmes sobre todo, cómo debía dirigirse la casa, cómo debía vestirme e incluso que debía cocinar para Jonathan. Al principio, intenté llevarme bien con ella, después de todo, era la madre de mi esposo. Escuchaba cortésmente cuando me criticaba por ser demasiado moderna o cuando insistía en que no estaba manejando el hogar correctamente. Pero no importaba cuánto lo intentara, nunca era suficiente para ella. Y lo peor, Jonathan comenzó a ponerse de su lado. Mamá solo está tratando de ayudar, decía él. Cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones, él respondía, deberías escucharla, ella sabe de lo que habla. Duele, pero me dije a mí misma que era solo una fase y que las cosas mejorarían, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Una tarde, después de un día particularmente agotador, terminé todas las tareas domésticas y me senté en el sofá para ver televisión, una pequeña comodidad, una de las pocas cosas que me ayudaban a relajarme. Recuerdo que pensé en cuánto extrañaba a mi padre, que había fallecido un año antes de la boda. La televisión era su regalo para mí y verla siempre traía recuerdos cálidos. Jonathan llegó tarde esa noche, lucía cansado pero aún me saludó con una sonrisa. Por un momento, sentí alivio, tal vez esta noche sería pacífica. Pero entonces apareció Patricia, susurrándole algo al oído. Sea lo que sea que dijo, cambió su expresión al instante. Me miró con dureza, sus ojos fríos, y se levantó diciendo en tono cortante, ve a la cocina y prepárame una comida fresca. Parpadeé sorprendida, la cena ya está lista, Jonathan. La he mantenido caliente para ti. No quiero eso, respondió con brusquedad. Quiero algo fresco. Ahora dudé. Estaba cansada y no podía entender por qué estaba siendo tan irrazonable. Jonathan, he estado de pie todo el día, no puedes simplemente. Antes de que pudiera terminar, explotó, ¿cómo te atreves a responderme?
Se abalanzó al otro lado de la habitación y, antes de que pudiera moverme, agarró la televisión de mi padre, y la levantó sobre su cabeza. No tuve tiempo de reaccionar. La lanzó hacia abajo y una esquina me golpeó en el costado de la cabeza. El dolor estalló y me desplomé en el suelo, la sangre goteando por mi rostro. Estaba demasiado conmocionada para llorar, simplemente lo miré, mi visión se nubló y mi corazón latía con fuerza. Quizás esto te enseña a obedecerme, gruñó. Patricia se quedó cerca, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en su rostro. No mereces vivir aquí si no puedes respetarnos, dijo con desprecio. Supe pedir ayuda, mi voz temblaba, Jonathan, por favor, estoy herida, pero ninguno de ellos se preocupó. Patricia siguió gritándome y Jonathan me arrastró hasta la puerta. Sal de aquí, escupió, empujándome hacia la fría noche. Me quedé allí, sangrando y temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sin otro lugar a donde ir, llamé a mi hermano Daniel. En cuanto respondió, me derrumbé. Harper, dijo con voz aguda y preocupada, ¿qué sucede? Jonathan, necesito ayuda. Daniel, por favor, ¿dónde estás?, preguntó con voz firme. Voy a ir a buscarte ahora mismo. Le di mi ubicación y esperé en la oscuridad, mi mente un torbellino de miedo e incredulidad. ¿En qué se había convertido mi vida? ¿Cómo había terminado aquí? Cuando Daniel llegó, su rostro era una mezcla de enojo y preocupación. Me ayudó a entrar en su auto y condujo directamente al hospital. Vamos a arreglar esto, dijo, apretando fuertemente el volante. Te lo prometo, Harper, él no saldrá impune. Mientras el médico atendía mi herida, sentí una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Por primera vez, me di cuenta de que ya no tenía que soportar esto, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Jonathan y Patricia me habían traicionado de maneras que no podía ignorar y me aseguraría de que pagaran por ello. Esa noche, sentada en el hospital, no podía dejar de temblar. El dolor en mi cabeza era agudo, pero nada comparado con el dolor en mi pecho. Mientras la enfermera limpiaba mi herida y aplicaba puntos, Daniel se sentó a mi lado, furioso en silencio. Pude ver la ira que emanaba de él, pero contenía sus palabras, esperando hasta que estuviera lista para hablar. Una vez que regresamos a su apartamento, me sentó con un vaso de agua y dijo, Harper, cuéntame todo. Necesito saber exactamente qué ha estado pasando. Dudé. ¿Por dónde empezar? Pero sabía que tenía que contárselo, así que comencé desde el principio, relatando cada instancia de la interferencia de Patricia y la creciente frialdad de Jonathan. Le conté cómo intenté agradarles, cómo esperaba que las cosas mejoraran y cómo todo escaló hasta ese momento horrible cuando Jonathan rompió la televisión sobre mi cabeza. Daniel escuchó atentamente, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Cuando terminé, él estaba furioso. Es un monstruo, dijo con voz baja pero llena de rabia. Y su madre no es mejor. Harper, no puedes volver allí nunca. Lo sé, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Pero qué puedo hacer? Ellos han dejado claro que no pertenezco allí. Ni siquiera tengo mis pertenencias. Olvídate de tus cosas, dijo Daniel firmemente. Lo que importa es tu seguridad. Resolveremos el resto, pero primero nos aseguraremos de que paguen por lo que te han hecho. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Daniel era mi roca y sabía que no me dejaría enfrentar esto sola. Durante los siguientes días, me quedé con Daniel, tratando de recuperarme física y emocionalmente. Me ayudó a presentar la solicitud de divorcio y, aunque el proceso era abrumador, también fue liberador. Cortar lazos con Jonathan se sintió como recuperar una parte de mí que había perdido, pero sabía que el divorcio no era suficiente. La ira y la humillación ardían dentro de mí y quería justicia. Jonathan y Patricia habían destruido mi confianza, mi seguridad y mi sentido de seguridad.
No podía dejarlo salirse con la suya. Una noche, mientras estaba en la sala de estar de Daniel, dije, quiero hacer más que simplemente dejarlo. Quiero exponerlo por lo que realmente es. Daniel me miró, sus ojos se estrecharon en reflexión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no es el hombre que finge ser, dije con voz temblorosa pero resuelta. Siempre he tenido la sensación de que está ocultando algo, la forma en que es tan reservado sobre su trabajo, las horas tardías, las llamadas telefónicas inexplicables. No encaja. Daniel asintió lentamente. Puede que estés en algo. Si está ocultando algo, lo encontraremos. Profundicemos. Fue entonces cuando decidimos contratar a un investigador privado. Daniel encontró a un hombre llamado Jack Lewis, un investigador experimentado con reputación de obtener resultados. Cuando nos reunimos con Jack, le expliqué mis sospechas sobre las actividades de Jonathan en el banco. Jack escuchó atentamente, tomó notas detalladas y prometió comenzar a investigar de inmediato. La espera fue agonizante. Cada día me preguntaba qué descubriría Jack. Parte de mí estaba preocupada de estar exagerando, de estar persiguiendo fantasmas, pero otra parte, la parte que había vivido con las mentiras y la manipulación de Jonathan, sabía que había algo oscuro bajo la superficie. Entonces, unas 2 semanas después, Jack llamó, he encontrado algo, dijo. ¿Podemos reunirnos en persona? Mi corazón latía mientras Daniel y yo conducíamos hasta la oficina de Jack. Cuando nos sentamos, Jack presentó las pruebas que había reunido. La verdad era peor de lo que podía haber imaginado. Jonathan no era solo un esposo controlador, era un criminal. Había estado malversando dinero del banco, blanqueándolo a través de cuentas falsas y canalizándolo hacia holdings offshore. Jack nos mostró documentos, estados de cuentas e incluso fotos de vigilancia. Era innegable. Miré las pruebas, mi mente dando vueltas. Sabía que estaba ocultando algo, dije suavemente. Esto es enorme. Daniel dijo con voz llena de determinación, estamos llevándolo a las autoridades. Jack asintió. Deberías, pero ten cuidado. Personas como Jonathan no reaccionan bien cuando los acorralan. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero sabía que Jack tenía razón. Jonathan era peligroso y esto ya no se trataba solo de mí. Sus acciones habían dañado a otros y no podía dejar que continuara. Al día siguiente, Daniel y yo fuimos a la policía con las pruebas de Jack. La detective Rebecca Hayes, la oficial asignada al caso, escuchó atentamente mientras presentamos todo. Esto es sólido, dijo, hojeando los archivos. Comenzaremos una investigación de inmediato. Al salir de la estación, sentí una mezcla de emociones, miedo, alivio y una extraña sensación de poder. Durante mucho tiempo me había sentido impotente, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar, pero ahora estaba luchando de regreso y, por primera vez en mucho tiempo, creí que podría ganar. Poco sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días después de conocer a la detective Hess fueron una borrosa de energía nerviosa. La policía se había hecho cargo de la investigación y me encontraba esperando ansiosamente actualizaciones. No dejaba de repetir las palabras de Jack en mi cabeza, Jonathan es peligroso. Siempre supe que tenía mal genio, pero ahora lo veía de una manera completamente diferente. No se trataba solo de su crueldad hacia mí, sino de un hombre que quebrantaba leyes, traicionaba la confianza y vivía una doble vida. Traté de mantenerme ocupada, lanzándome a cualquier cosa que pudiera distraerme. Daniel era mi constante fuente de fuerza, siempre revisando y recordándome que no estaba sola en esto, y eso hizo toda la diferencia. Una semana después, la detective Hess me llamó para una reunión. Cuando Daniel y yo llegamos a la estación, ella tenía una carpeta sobre su escritorio, su expresión seria pero determinada. Hemos hecho progresos significativos, comenzó, haciendo gestos para que nos sentáramos. Gracias a las pruebas que su investigador proporcionó,
pudimos confirmar que Jonathan está involucrado en una operación de lavado de dinero a gran escala. Ha estado malversando fondos del banco durante más de 2 años y usando empresas pantalla para cubrir sus huellas. El alcance de sus crímenes es masivo. Al escucharlo así, me quedé sin aliento. Había sospechado que estaba ocultando algo, pero la magnitud de su traición era abrumadora. ¿Qué sucede ahora?, pregunté con voz temblorosa. Hemos construido un caso sólido contra él, dijo la detective Hess con determinación. Estamos monitoreando sus movimientos y nos estamos preparando para realizar un arresto, pero necesito que tengas cuidado. Una vez que él se dé cuenta de que la red se está cerrando, podría intentar contactarte o, peor aún. Asentí, agarrando el borde de mi silla. No dejaré que me alcance, dije, aunque por dentro estaba aterrorizada. Al salir de la estación, Daniel se volvió hacia mí. Lo estás manejando increíblemente bien, Harper. Sé que no es fácil. No lo es, admití, pero necesito ver esto hasta el final. Después de todo lo que ha hecho, no puedo dejar que se salga con la suya. Esa noche, me senté sola en la sala de estar de Daniel, mirando por la ventana. Mi mente volvía al comienzo de mi relación con Jonathan. ¿Cómo podía el hombre que una vez sostuvo mi mano y me prometió una vida de felicidad ser el mismo hombre que rompió una televisión sobre mi cabeza y malversó millones? La traición dolió más de lo que podía haber imaginado, pero también alimentó mi determinación. Él me había quitado suficiente, era hora de que enfrentara las consecuencias. Los siguientes días fueron tensos. No podía dejar de imaginar qué pasaría cuando Jonathan fuera arrestado. ¿Se desquitaría? ¿Negaría todo? Una parte de mí temía la confrontación, pero otra parte, una parte que apenas reconocía, quería verlo finalmente derribado. Finalmente, llegó la llamada. La detective Hess nos informó que Jonathan había sido detenido esa misma mañana. No resistió, dijo con tono calmado pero firme, pero él afirma su inocencia. Dice que todo es un malentendido. Por supuesto que lo es, respondí amargamente, eso es lo que siempre ha hecho, pretender ser la víctima. A pesar de su negación, sentí un peso levantarse de mis hombros, sabiendo que estaba tras las rejas. Incluso temporalmente, me dio una sensación de seguridad que no había sentido en meses, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. El siguiente paso era el juicio y tendría que revivir todo para asegurarme de que enfrentara justicia. Mientras me preparaba para el juicio, los recuerdos de Jonathan me perseguían. Recordaba cómo me miraba con desprecio cuando no cumplía con sus imposibles expectativas. Recordaba las noches en que lloraba hasta quedarme dormida preguntándome por qué no era suficiente para él. Y recordaba el momento en que me echó, sangrando y rota, como si no fuera nada. Pero esos recuerdos no me rompieron, si acaso, me hicieron más fuerte. Canalicé mi dolor en determinación, sabiendo que tenía que defenderme no solo por mí, sino por cualquiera que alguna vez se haya sentido impotente. Llegó el día del juicio. El tribunal era intimidante con sus altos techos y filas de bancos de madera. Estuve con Daniel, sosteniendo su mano para apoyo mientras Jonathan era llevado. Lucía tranquilo, casi arrogante, como si creyera que podía hablar para salir de esto. Pero cuando la fiscalía presentó las pruebas, los documentos, las fotos de vigilancia, el testimonio del investigador, vi cómo su confianza flaqueaba. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con piernas temblorosas pero con el corazón firme. Relaté todo, el abuso, las mentiras, la noche en que me golpeó con la televisión. Mi voz vacilaba a veces, pero no me detuve. Me negué a dejar que me silenciara de nuevo. La defensa de Jonathan intentó pintarme como una exesposa amarga buscando venganza, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Cuando el juicio concluyó, estaba claro para todos en el tribunal que él era culpable. El veredicto del juez llegó rápidamente. Jonathan fue condenado por múltiples cargos de malversación, lavado de dinero y fraude. Fue sentenciado a 12 años en prisión federal. Cuando sonó la campana,
sentí una inmensa sensación de alivio, ya no podía lastimarme más. Cuando el juez anunció la sentencia de Jonathan, una oleada de emociones me invadió, alivio, incredulidad e incluso tristeza se mezclaron, pero un sentimiento se destacó por encima del resto: libertad. Por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. Él ya no podía lastimarme, no podía manipularme, controlarme ni romperme. Se había hecho justicia. Después del juicio, Daniel y yo salimos del juzgado. El sol brillaba, pero aún me sentía pesada, como si el peso de todo lo que había pasado solo ahora se estuviera asentando. Daniel puso una mano en mi hombro. «Lo lograste, Harper», dijo con orgullo en su voz. «Te enfrentaste a él». Asentí, con la garganta seca. «No podría haberlo hecho sin ti. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma». Las siguientes semanas fueron una borrosa mientras intentaba recoger los pedazos de mi vida. Avanzar no fue tan fácil como esperaba. Aún llevaba las cicatrices, tanto físicas como emocionales, de todo lo que Jonathan había hecho. A veces me despertaba en medio de la noche reviviendo los momentos de su ira y violencia, pero cada día me recordaba a mí misma que era más fuerte que esos recuerdos. Había sobrevivido y no iba a dejar que él me definiera. Uno de los primeros pasos que tomé hacia la sanación fue reclamar mi independencia. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de Seattle, no muy lejos de mi oficina. No era mucho, un dormitorio con una cocina diminuta y suelos chirriantes, pero era mío. Cada mueble que elegí, cada foto que colgué en las paredes, se sentía como una declaración de mi nueva vida. Por primera vez tenía un espacio que era verdaderamente mío, libre de la sombra de Jonathan. El trabajo se convirtió en otro refugio. Me sumergí en mis diseños, encontrando consuelo en el proceso creativo. Mi jefe, que siempre había sido comprensivo, me dio oportunidades para asumir proyectos más grandes y poco a poco comencé a reconstruir mi confianza. No fue fácil, aún tenía momentos de duda, preguntándome si realmente era capaz. Pero con cada éxito, me demostraba a mí misma que lo era. Daniel seguía siendo mi roca durante todo esto. Revisaba constantemente cómo estaba, ya fuera trayéndome comestibles o simplemente sentándose conmigo en el sofá viendo películas y hablando de cualquier cosa menos del pasado. Me recordaba que no estaba sola y eso hizo toda la diferencia. Un día, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré una fotografía de mi boda. En la foto, Jonathan me sonreía, con su brazo alrededor de mi cintura. La miré durante mucho tiempo, tratando de reconciliar al hombre de la foto con el hombre que me había lastimado tan profundamente. Finalmente, rompí la foto por la mitad y la tiré. Se sintió simbólico, como si finalmente estuviera dejando ir esa versión de él que una vez amé. Pero mi sanación no se trató solo de olvidar, se trató de aprender. Me tomé tiempo para reflexionar sobre todo lo que había soportado y me di cuenta de cuánto me había fortalecido. Encontré una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía. Había enfrentado la traición, la humillación y el dolor, y había salido al otro lado. No era la misma persona que era cuando me casé con Jonathan, pero estaba bien con eso. La nueva versión de mí era más valiente, más sabia y determinada a nunca dejar que nadie me quitara mi poder nuevamente. En cuanto a Jonathan, su sentencia causó conmoción en la comunidad. Sus crímenes hicieron titulares y el banco para el que trabajaba emitió una disculpa pública por no haber detectado sus actividades fraudulentas antes. Me enteré por el rumor de que Patricia, su madre, se había mudado, probablemente por vergüenza. Una parte de mí quería confrontarla para exigir una disculpa por cómo me había tratado, pero me di cuenta de que no valía la pena. Ella no lo valía. Mi energía estaba mejor gastada en mí misma y en mi futuro. Una noche, Daniel y yo salimos a cenar para celebrar. No fue una gran ocasión, solo los dos en un pequeño restaurante italiano, pero se sintió significativo. Mientras chocábamos nuestras copas, él dijo: «Por tu libertad». «Por mi libertad», respondí sonriendo,
por lo que parecía la primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa genuina, que venía de un lugar de paz. Ahora, mientras estoy aquí contando la historia, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Lo que me pasó fue horrífico, pero no me rompió. Me enseñó que merezco algo mejor, que tengo una voz y el derecho de defenderme, y lo más importante, me enseñó que no importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay una salida. Jonathan puede haber pensado que podía controlarme para siempre, pero me subestimó. Subestimó la fuerza que tenía enterrada en lo más profundo de mí y ahora, al mirar hacia el futuro, sé una cosa con certeza: soy libre. Libre para vivir, soñar y construir una vida en mis propios términos, y eso, para mí, es la mayor venganza de todas.